Buenos días, ¿cómo están? Disculpen el retraso. Tuve, eh, tuve que reiniciar el computador apenas me quise conectar, así que ahí me demoré un poquito. Voy a hacerlo por el chat también. Eh, Me gustaría saber, no es necesario que comenten, solamente si fuera necesario, pero espero que estén bien, no haya ningún problema de salud de ustedes o de la familia, y que no hayan tenido ningún problema con la lluvia el fin de semana, dado que si están en la región metropolitana, sobre todo aquí con un poco de lluvia quedan bastantes complicaciones y fue lluvia abundante el sábado sobre todo. Entonces vamos a retomar hoy día, les voy a más o menos explicar cómo vamos a seguir con las materias del curso, dado que vamos a tener una semana de paro nuevamente la próxima semana, de receso mejor dicho, dado que son las vacaciones. Le voy a poner vacaciones bien entre comillas porque es muy raro tener vacaciones pendientes de sin haber terminado el semestre propiamente tal, pero son las vacaciones de los funcionarios de la universidad la próxima semana. Si me permiten, voy a buscar un tecito que tengo acá, que tengo la boca seca y voy a seguir hablando. ¿Ya? Vengo a tiro. Ok, listo. Gracias. Entonces, como le estaba diciendo, se están incorporando más personas también a la clase. Um, esta semana vamos a ver, va a sonar un poco repetitivo, pero es necesario tener estos dos capítulos que vienen antes de describir modelos para coeficiente de actividad. Un pequeño resumen en lo que estamos tratando de describir el equilibrio de sistemas que tienen dos fases, líquido-vapor, en lo cual el comportamiento no sigue la dialidad dada por la ley de Raoult. Tenemos desviaciones a la dialidad positiva o negativa, dependiendo si las presiones del sistema son mayores o menores respectivamente a lo que entrega la ley de Raoult. Entonces, una de las cosas que tenemos que determinar es cómo calcular una fugacidad en mezcla. Tenemos algunas herramientas, pero hay que formalizar algunas de las expresiones necesarias para poder enlazarla con el coeficiente de actividad, así como también determinar propiedades de exceso, que son qué tanto me desvío del comportamiento de una solución ideal en estado líquido. Y las propiedades de exceso nos llevan a calcular uh, el coeficiente de actividad necesario, que generalmente va a ser nuestro parámetro de corrección, factor de corrección a la dialidad, cuando estamos a baja presión. Y para poder calcular propiedades de exceso, definitivamente hay que colocarlas en función de la fugacidad en mezcla. Por lo tanto, fugacidad en mezcla es algo interesante y necesario, y ya lo hemos repasado, pero necesitamos tener un poquito más de herramientas. En las clases esta semana voy a ver la parte teórica y algún desarrollo de alguna expresión. La vamos a dejar a la ayudantía y al taller la parte de práctica, de en ejercicios. Voy a procurar de que en el taller también tenga la oportunidad de apoyarlos para que haya más personas eh, dispuestas a responder sus preguntas, ya sea Franco, Sebastián o yo. Así es que va a estar el apoyo necesario. Y al regreso de esa semana de vacaciones de funcionarios de la universidad, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Pero necesito establecer algunas cosas teóricas que son necesarias. Así es que si tienen alguna pregunta entre medio, la van haciendo, no se queden con la duda. Lo importante es que sepan de dónde vienen las cosas. Hay muchas expresiones que van a llegar y usar, pero no es la idea que en el proceso de aprendizaje ustedes memoricen cosas, sino que asocien cosas y puedan tener de alguna u otra manera eh, dentro de ese proceso de aprendizaje y de asimilación de un contenido o de una temática,
pueden aplicarlo en distintos escenarios o adaptarlos. Cuando uno tiene la posibilidad de adaptar algo que ya aprendió a una situación un poco distinta, significa que eso lo aprendió y adquirió esa competencia, como se dice. Pero para ello hay que entender de dónde vienen las cosas, ¿ya? Les voy a compartir, antes de la pizarra o del cuaderno virtual, les voy a compartir en el apunte la unidad que nos enseña a calcular la fugacidad de compuestos en mezcla. Y como ya lo habíamos visto, y yo creo que nunca está de más decirlo, y no está de más reforzar el concepto. ¿De dónde viene esto? Nosotros lo que queremos es, como un sistema que está acá, sistema cerrado, que tiene dos fases, y que queremos saber que llegue al equilibrio, porque son condiciones a las cuales yo voy a poder determinar una condición de extracción o una condición de separación en un proceso. Recuerden que esto se debe aplicar después a un proceso. Ustedes se están formando como ingenieros de procesos, ingenieros químicos, y la labor es dimensionar, diseñar, controlar, modelar o entender qué sucede en un proceso en el cual tenemos materias primas, las queremos transformar en productos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de todos esos procesos hay algunos que se basan en el equilibrio, de tal manera que bajo ciertas circunstancias nosotros podemos tener una fase donde nosotros podemos extraer y en otros casos podemos tener dos fases en las cuales podemos separar. Para establecer esas condiciones y poder modelarlo y tener una rutina que nos permita sistemáticamente obtener condiciones de proceso, es lo que estamos estudiando ahora. Quizás no lo van a poner en práctica en todo momento cuando ejerzan la profesión, pero sí van a saber y enfrentarse cuando tengan un sistema que no es real. Perdón, que no es ideal. Cuando es real, tenemos ciertos factores de corrección que aplicar y ustedes ya van a saber cómo aplicar esos factores. Cuando el sistema se comporta en forma ideal, dos compuestos muy parecidos, a baja presión, ustedes van a poder aplicar la ley de Raoult de tal manera de predecir, quizás, cuál va a ser el comportamiento de ese sistema, ¿no es cierto? Y van a poder determinar si hay algún problema en el proceso. Recuerden que ustedes van a estar analizando si están inmersos en un proceso, son operarios o son jefes de turno o algo por el estilo, y algo está sucediendo en el proceso que no es lo que corresponde o no es lo que esperan, ustedes van a saber a partir de la teoría y del criterio que van a ir formando profesionalmente qué es lo que tienen que hacer. Si esas son todas las herramientas que les estamos entregando para que ustedes tomen decisiones, pero decisiones basadas en el conocimiento. ¿De acuerdo? Hay una mezcla de conocimiento y experiencia, pero el conocimiento está ahí para que lo utilicen. Y ustedes sepan discriminar lo que está correcto, lo que no está correcto, qué información es buena, qué información les sirve, etcétera, ¿ya? Siempre trato de colocarle el contexto en lo que estamos para que no nos perdamos. Esto, uno se mete en cosas muy detalladas en termos, claramente, pero no tenemos que olvidar el foco. Estamos determinando condiciones de operación finalmente, ¿ya? Y para establecer el equilibrio, tenemos toda esta forma de hacerlo, y cuando hay mezclas involucradas, la igualdad de fugacidad nos indica, fugacidad de un compuesto en la fase líquida es igual a la fugacidad del mismo compuesto en la fase de vapor cuando están en equilibrio, y eso indica que finalmente a la misma temperatura y presión que nos indique todo este modelo, en donde vamos a operar cuando queremos tener dos fases que se separen, ¿ya? En los sistemas reales y los sistemas ideales vamos a tener ciertas diferencias que ya las hemos establecido cuando hay desviación positiva o negativa de la idealidad. ¿De acuerdo? Siempre, ya lo vimos para el caso de gases, para líquidos también tenemos una situación que nos da una condición de borde. Generalmente el gas ideal nos da la condición de borde necesaria, porque ya lo hemos estudiado bastante y sabemos cómo se comporta, para poder comparar. Por ejemplo, acá tenemos que, si quisiéramos estimar la diferencia de la energía libre de Gibbs parcial molar, o sea, de un compuesto que participa en una mezcla, si se comporta como gas ideal, vamos a determinar que eso se puede
calcular de alguna u otra manera como la diferencia de energía libre de Gibbs de gas ideal por más RT de logaritmo de I. ¿Se acuerdan de dónde viene esto, no? ¿Alguien tiene una idea? O si se parece a algo que ya hemos visto. Hay una expresión que nosotros tenemos para el, el potencial químico. ¿Se recuerdan? ¿El H menos TS, profe? ¿O la diferencial? No, viene poco después. Eso es muy, muy al principio porque viene de las definiciones. Pero recuerden que había una expresión que decía que el potencial químico o la diferencia potencial químico la pueden calcular como G más RT logaritmo de la composición. Entonces la diferencia es lo mismo. Ya que estamos en situación de gas ideal, pero se puede calcular de esa manera, en forma general, sin el coeficiente, sin el subíndice GI de gas ideal, dado que es una función de estado, pero la particularidad es que cuando es gas ideal, el volumen molar lo podemos estimar con el modelo de gas ideal. Miren, les voy a mostrar en el cuaderno, yo creo que hay cosas que tenemos que ir refrescando. Toda esta información ustedes de alguna u otra manera siempre la van a tener disponible, porque nosotros usamos formularios o pueden utilizar todo el material disponible. Lo importante, de nuevo, es saber interpretarlo y qué es lo importante. No sé si se acuerdan de que teníamos la siguiente situación, que mu, voy a escribir ahora, mu de i era gi más rt logaritmo de i. Si pudiéramos, y esto de hecho era una de las preguntas que había, o el desarrollo se podía hacer así, era para un compuesto puro, pero estaba en la certamen 1. Ahora estamos retomando para mezclas. Tenemos eso. Y no olvidemos que por definición de potencial químico tenemos aquí que es dGi parcial molar. ¿Ya? De ahí viene. ¿Qué nos va a permitir hacer esto? Vamos a poder asociar y formalizar la definición que habíamos dado. Recuerden que la fugacidad en mezcla la consideramos ahora como una presión parcial. Lo preguntamos en el Kahoot de la clase pasada y la mayoría contestó bien y se acordaba que ese era el concepto. Por lo tanto, cuando nosotros queremos determinar este dGi parcial molar, si nos acordamos de la primera parte del curso, el dGi molar, si le colocamos el apellido de gas ideal en un principio, se asocia con la presión. ¿Cierto? Entonces, eso estamos tratando de establecer. Si quisiéramos evaluar un comportamiento en mezcla de un gas ideal, vamos a tener eso y matemáticamente hablando vamos a unir los logaritmos y nos va a quedar de la siguiente manera: d logaritmo de P por I. Y aprovecho a clarificar la notación. Eso es la presión parcial de compuesto I, la fase gaseosa. Les preguntaban el control pasado, pero era la fase líquida en ese caso, la presión parcial, como lo había visto en clase. Entonces, aquí estamos definiendo que la presión parcial va a estar asociada con la energía libre de Gibbs parcial molar cuando tenemos gas ideal. Entonces, ahí está la asociación. Y que claramente, si nosotros ahora extendíamos esto a cualquier condición, va a ser, para que sea igual, mejor, lo vamos a mantener igual, vamos a tener un d logaritmo de pi que le llamamos asterisco, donde ese pi asterisco va a ser un factor por
la presión parcial. ¿Se acuerdan? Muy análogo a lo que habíamos visto para compuesto puro, y eso nos daba la definición, y como le vuelvo a repetir, le estoy formalizando la definición de fugacidad en mezcla. Y análogamente, y lo voy a dejar aquí en un cuadrado, cuando es residual, el del logaritmo de el coeficiente de fugacidad. ¿De acuerdo? Y todo esto a temperatura constante. Yo lo voy a enmarcar ahora para que ustedes lo tengan presente. Ya, no se olviden, a temperatura constante. No importa que ustedes consideren que esto ya lo sabían o suena repetido, lo importante es reforzarlo y que, no lo olviden, hacia adelante y partan desde la definición. Considerando esa situación, recuerden que residual es la diferencia de la propiedad con la condición de gas ideal. Eso es todo. ¿Ya? Hay una particularidad que se da con la energía libre de Gibbs parcial molar, cuando se trata de la función residual. Perdón, ¿está bien dicho? Sí, la función residual. Ya me estaba casi confundiendo. Vamos, sabemos que G residual cuando es gas ideal es 0, cuando esto es gas ideal, y a su vez se cumple que el coeficiente de gas ideal, coeficiente de fugacidad, es 1. Esto lleva a que no solamente el diferencial de la parcial molar de la fugacidad residual sea RT del logaritmo de phi, sino que también sin el diferencial podemos estimar el coeficiente. ¿Ya? Entonces, vamos a poder estimar el coeficiente de fugacidad en mezcla a partir de la energía libre de Gibbs residual. ¿Y cómo se calcula eso? Tenemos varias formas de hacerlo, y de nuevo vamos a apelar a lo que hemos visto a partir de comienzos del curso, incluso con cosas de Termo 1, como lo reforzamos al principio del semestre. Vamos a tener que, en general, ¿cómo se evalúa un delta G? Si tenemos un G y evaluado a una temperatura constante, va a ser cualquier presión, pero distinta entre ambos, o sea, entre P1 y P2, la diferencia que va a haber entre la energía libre de Gibbs, y esa es una temperatura constante. Vamos a tener la integral de P1 a P2 de VI a dP. Y esto es real. Recuerden que esto es temperatura constante. ¿Y dónde viene esto? Lo voy a anotar acá. Esto, si se acuerdan, viene en general que de G se adapta, pero de G es VdP menos SdT. ¿Se acuerdan? Si arriba sale parcial molar, ahora es parcial molar, etc. Y como esto es constante, esto es 0, y esto cambia a parcial molar. Nada más. Si usted lo considera para gas ideal, cambien la notación y sale gas ideal. La única particularidad que ustedes tienen, si ustedes quieren anotarlo de esa manera, lo voy a hacer acá. Estoy haciendo estos desarrollos para que no se le olvide de dónde viene. Si ahora consideramos que si esto fuera para gas ideal, nuestra notación nos diría, vamos entre P1 y P2 de VI parcial molar de gas ideal de P. Pero nosotros nos acordamos que, cuando definimos propiedad parcial molar, que el volumen parcial molar en gas ideal es lo mismo que el volumen molar de un gas ideal.
Por lo tanto, acá vamos a poder usar, para este, vamos a poder usar que esto era RT partido por P. ¿De acuerdo? Y lo vamos a usar como nuestra condición de borde, finalmente. Entonces vamos a tener nuestra definición de coeficiente de fugacidad en mezcla, como muy parecido al caso que nosotros veíamos puro. P1, a ver, déjenme anotar bien esto, vamos a acercar un poco ahí, igual 0 a P2 de VI parcial molar menos VI de gas ideal de P, donde esta condición de borde, vamos a colocar condición de borde dado, como siempre lo hemos hecho, por gas ideal, que ya sabemos cómo calcularlo. Y recordando que la fugacidad, ¿para qué queremos hacer esto? Recuerden que la igualdad de fugacidad nos da la condición de equilibrio, por eso queremos estimarlo o calcularlo. Va a ser igual a la presión parcial por eso. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, de alguna u otra manera he formalizado la definición de fugacidad en mezcla. Tenemos la posibilidad de calcularlo. Ya sabemos cómo calcular. ¿Se acuerdan lo engorroso que podía ser calcular el volumen parcial molar? Bueno, y aquí tenemos un modelo de gas ideal para calcular el otro término dentro de la integral. ¿Alguna pregunta? Solamente recuerden también que esto es a temperatura constante. ¿Ya? Entonces, habíamos definido que también teníamos la siguiente situación, lo vamos a retomar en la hoja anterior, donde decía que la energía libre de Gibbs del compuesto evaluada en su condición residual era RT logaritmo de phi. Si nosotros reordenamos esto y dejamos o despejamos la fugacidad, el coeficiente de fugacidad solito, eso, por definición, la energía libre X parcial molar es la derivada de el total, perdón, no la molar, el total, partido en este caso por RT, ya vamos a ver que es constante eso, pero dejémoslo anotado así, con respecto al cambio en los moles. Y esto era a temperatura y presión constante, y se acuerdan, en todos los moles de J distinto a I. Me faltó espacio. Déjenme checar esto para poder anotarlo. Temperatura, presión y NJ distinto a I. Por lo tanto, se comporta también, el coeficiente de fugacidad mezcla se comporta como como una propiedad parcial molar, ¿no es cierto? Dado que cumple con la definición. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? En notación, que también podríamos determinarlo, es el logaritmo del coeficiente de fugacidad como la derivada de el logaritmo de un coeficiente global, por decirlo así, que va cambiando respecto a la cantidad de moles. ¿Por qué nos sirve esto? Porque vamos a poder determinar un coeficiente de fugacidad completo de la mezcla, ¿no es cierto?
Y de nuevo, esto sea a temperatura de presión constante y todos los moles distintos ahí, constantes también. Y esto nos va a llevar a que vamos a tener un coeficiente de fugacidad de toda la mezcla que se va a determinar como si fuera otra propiedad. Y vamos a tener eso. Entonces, si nos piden el coeficiente de fugacidad de toda la mezcla, vamos a poder hacer una ponderación de los coeficientes de fugacidad mezcla de cada uno de ellos, pero la particularidad es que lo que es la función o la propiedad parcial molar es el logaritmo de la fugacidad, del coeficiente de fugacidad. ¿Ya? No se olviden de eso. Entonces, yo voy a encerrar esto en rojo solamente para que no se acuerden qué es. Y voy a decir el logaritmo. Para que no, lo voy a hacer en la anotación para que no se olviden. Recuerden que yo les comparto esto en la página, así que cuando tengan este material, ahí lo van a ver. Entonces, ¿qué significa eso? Que de alguna u otra manera nos aparece nuevamente, y yo les he dicho, y lo voy a volver a repetir, que Gibbs-Duhem siempre nos ayuda a determinar la coherencia de los datos experimentales cuando se comprueba esa ecuación, pero también para hacer demostraciones, de tal manera de nosotros establecer condiciones de equilibrio. Entonces, la ecuación de Gibbs-Duhem, en esta forma, porque tiene varias formas de escribirse, también nos dice que la sumatoria de la composición por d logaritmo del coeficiente de fugacidad es igual a 0. Y de 1 a n, donde n son los que participan. Si es binario, vamos a tener dos términos solamente sumándose, pero pueden haber más compuestos en nuestra mezcla. Y esto sea a temperatura y presión constantes. Todas las formas de Gibbs-Duhem son equivalentes y unas se van derivando una de otra. ¿Ya? Aquí también podemos usar, y creo que ya se los mostré, es la composición por el d logaritmo del coeficiente de fugacidad. Perdón, coeficiente de actividad. Este es de fugacidad, el de actividad. ¿Qué significa eso? Que de alguna u otra manera, a partir del coeficiente de fugacidad, podemos estimar el coeficiente de actividad. Pero ya vamos a llegar y vamos a enlazar las dos cosas. De nuevo, vamos a tener más herramientas para estimar el coeficiente de actividad, que es nuestro factor de corrección en la fase líquida en el equilibrio. Recuerden que les he dicho que a baja presión vamos a considerar en general que es el único factor de corrección y que toda la no idealidad de una mezcla en equilibrio líquido-vapor está dada por la fase líquida, dado que estamos a baja presión. A baja presión la fase vapor se comporta ideal, la fase líquida se desvía de la idealidad y lo vamos a considerar o cuantificar con ese coeficiente de actividad. Lo vamos a asociar a la fugacidad en mezcla o el coeficiente de fugacidad en mezcla o la energía libre de Gibbs. Tenemos varias alternativas. ¿Ya? Entonces, Gibbs-Duhem, otra forma de que nosotros veamos cómo anotar esto, también se puede, por definición del coeficiente de fugacidad en mezcla, como el de logaritmo de fugacidad en mezcla dividido por la composición. Son distintas formas de hacerlo, y nuevamente a temperatura y presión constantes. Por lo tanto, nosotros se puede demostrar, si ustedes se acuerdan, que la fugacidad de un compuesto en dos fases distintas se traduce finalmente que la fugacidad en mezcla del mismo compuesto en ambas fases también tiene que ser igual. El desarrollo no es tan complicado y lo vamos a seguir usando para poder demostrarlo. No es necesario en este caso porque ya están dadas todas las ecuaciones. Ustedes lo pueden revisar en el apunte y se van a dar cuenta de inmediato cómo se hace. Lo importante es que no se olviden, estamos poniendo énfasis al equilibrio líquido-vapor, porque en la práctica muchos procesos que se basan en separación y en equilibrio están en esas dos fases, pero pueden ser otras dos fases, líquido-líquido, líquido-sólido, sólido-vapor, etc. ¿Ya? Entonces, en particular, nosotros estamos considerando la fase líquido-vapor
es lo que el foco que tenemos nosotros ahora en el curso, ¿ya? Pero también no olviden que puede darse la fugacidad en mezcla en la fase líquido 1, en la fase líquido 2, que es parte de lo que alcanzamos a ver en el curso, espero que alcancemos a verlo bien, o puede ser una fugacidad en mezcla de una fase líquida y una fase sólida. Perfectamente. ¿Ya? No se olviden que es general ese resultado de igualdad de fugacidades. ¿Alguna pregunta? Entonces, una última. Todo esto lo hemos hecho para una temperatura constante, que a veces varía la presión o a veces está constante también. Por ejemplo, la ecuación de Gibbs-Duhem, la presión también es constante. Pero lo que no hemos visto es qué pasa si ahora temperatura cambia. Entonces, tenemos efecto. Uy, me voy a acercar más porque quedó fea esa letra. Efecto de temperatura. ¿Y qué significa eso? Que vamos a mantener la presión constante. Y lo único que hay que hacer, no es lo único. A ver, disculpen, voy a parar porque tengo unas preguntas en el chat. Ah, bien. No tenían preguntas. Muy bien. Cada vez que queramos ver el efecto de la temperatura o de cualquier variable independiente, lo que nosotros decimos, ¿qué pasa si variamos la función con respecto a esta variable independiente? O sea, esto es una derivada. Nosotros vamos a decir que el d logaritmo de la fugacidad en mezcla con respecto a la temperatura lo vamos a asociar con una entalpía parcial molar. ¿Recuerdan que ya sabemos, se supone que ya sabemos o tenemos que acordarnos de cómo calcular eso? Es un menos H parcial molar del compuesto dividido por RT cuadrado. O lo que es, lo podemos colocar en función de lo que es residual. Vamos a tener que la función ahora podría ser logaritmo de Fi, que es el coeficiente de fugacidad, la definición ahí, todo la presión constante y todos los moles constantes, dado que estamos haciendo la variación respecto a la temperatura, vamos a tener eso. Tenemos estas dos expresiones y hay que saber evaluarlas nomás. Tenemos que hacer un ¿Profe? ejercicio, en algún momento lo vamos a hacer. Dígame, Benjamín. Sí, creo Dígame. que le faltó una P un poquito más arriba, si no me equivoco, cuando transformó de coeficiente a... Vamos a ver de inmediato. ¿En qué parte? ahí cuando anotó la sumatoria. Oh, tienes toda la razón. Muy buen ojo. Gracias. Está. Sí, está acompañado, tiene que ir acompañado, es una presión parcial. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Entonces, para ver los efectos de temperatura, solamente vamos a tener que usar estas expresiones de la derivada. ¿De acuerdo? No sé si practicamos estas diferencias nosotros en algún momento. El HI parcial molar con el HI de gas ideal o el HI, digamos, molar. Esa diferencia ya la sabemos calcular. No, vamos a tener que practicarlo nuevamente, como les decía, y recordarlo un poquitito. Pero están todas las herramientas dadas para que podamos estimarla o calcularla. Pero a nosotros nos gustaría asociar esto con el coeficiente de actividad, ¿no es cierto? Siempre es la idea. Y de alguna u otra manera, si ustedes se recuerdan, cuando aplicamos que la fugacidad en la fase vapor, que está a cualquier temperatura, presión y composición en el sistema, la podemos estimar a través de una fugacidad de Lewis Randall cuando la mezcla se comporta en forma ideal, ¿se acuerdan? Baja presión
y esto lo vamos a estimar como la composición por la fugacidad pura. Y ahí retomamos todo lo que sabíamos de antes. Esto quiere decir que nosotros podemos redefinir algunas cosas de fugacidad en función de Z, en función de alguna ecuación de estado, etc. Y no olvidar que también vamos a tener la definición más básica y que no se le olvide que siempre se puede calcular esto como en función de la energía libre de Gibbs. Que es la forma más... Disculpen que quiero que esto quede bien. Ahí sí. Que es la forma más simple. Y descomponer la energía libre de Gibbs en la entalpía y la entropía. Siempre se puede. Pero esta es la forma más fácil. Y no se olviden de esto, la prueba en doble TIC, que si tenemos la posibilidad de calcular directamente la diferencia de energía libre de Gibbs parcial molar con respecto a la energía libre de Gibbs del gas ideal, ya tenemos la posibilidad de estimar una fugacidad en mezcla. El objetivo, si bien es cierto, queremos calcular la fugacidad, siempre es averiguar la temperatura a la cual se llega al equilibrio. ¿Ya? Ese es el objetivo finalmente, porque me da condiciones de proceso. Así asociamos la teoría termodinámica con un proceso. Y así como tenemos esta definición para la fugacidad en mezcla, tenemos una definición con respecto al volumen molar o con respecto a Z, factor de compresibilidad, que generalmente nos va a dar una expresión mucho más fácil de evaluar, dado que las ecuaciones de estado cúbicas se pueden colocar explícitas en la presión. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, está todo el desarrollo que viene de aquí, el mismo que hicimos para fugacidad compuesto puro, pero podemos de una u otra manera asociar esto con una derivada de la presión dada por una ecuación de estado. Así que no nos vamos a librar de la ecuación de estado. Nuevamente hay ciertas formas de expresar esto que nos permitan calcular lo que nosotros necesitamos. Entonces, voy a anotarlo acá, solamente para recordárselo. Lo van a tener disponible en todo momento, no tienen que acordarse de memoria, pero sí saber cómo vamos a estimar esto. RT, logaritmo del coeficiente de fugacidad, lo podemos estimar de la siguiente manera. La integral desde infinito hasta ZRT partido por P. O sea, un volumen molar cualquiera, donde la función que está dentro de nuestra integral va a ser dada por gas ideal primero que todo. Voy a anotar de nuevo porque el temperatura me quedó feo aquí. Y después viene un término que es una derivada de la presión respecto al cambio de los moles. ¿De acuerdo? Y esta expresión ahora es temperatura, volumen constante y nuevamente los NJ constantes. Y esto nos da que esta función del volumen molar. Y después aparece un término, una integral que va entre 1, o sea, gas ideal y cualquier z, de RT de z partido por z. Por lo tanto, esta expresión es muy útil. ¿Por qué? Podemos, a partir de una ecuación de estado, determinar esa derivada o determinar el z. Y ahí vamos a apelar todo lo que sabemos de ecuaciones de estado. No necesariamente va a haber una ecuación de estado más complicada, pero todas las ecuaciones de estado se pueden aplicar bajo este criterio. Y vamos a tener que, el más simple va a ser el virial, donde virial nosotros vamos a tener que determinar algunos parámetros de mezcla y también tener parámetros de los compuestos puros. ¿Ya? No les voy a hacer todas las ecuaciones que están acá,
la única forma de que esto quede bien es que ustedes lo calculen, ¿ya? Pero, para muestra un botón, cuando tenemos virial, ecuación de estado virial, y queremos aplicarla acá, vamos a tener que el Z en vapor, o en la fase de vapor, vamos a tener que calcularlo con 1 más un B mix, que es un B de mezcla, que depende de temperatura, pero también va a depender de la composición ahora, no solamente la temperatura. Y un volumen molar de la mezcla, que es la mezcla real. Entonces, ¿qué es lo novedoso acá? ¿O qué es lo que es nuevo para nosotros? Ese Bmix. Entonces, Bmix, ¿cómo se calcula? Y esa es la muestra que quería darles, que solamente que nos va a dificultar un poquito más la vida porque es una expresión un poquito más larga, por lo tanto nos vamos a tomar un poco más de tiempo en hacer estos cálculos. ¿Por qué depende de la temperatura? Porque el parámetro B en sí de un compuesto puro depende de la temperatura, pero también para que sea de la mezcla vamos a ir combinando con composiciones. Y esto va a ser una sumatoria doble, donde vamos a tener una composición con un subíndice I y el otro subíndice J. Por lo tanto, vamos a ir variando desde I1 hasta N y J1 hasta N de un B y J evaluado en temperatura. ¿Qué significa eso? Nos va a aparecer, si ustedes desarrollan esto, vamos desarrollando. Por eso quiero hacer la muestra, solamente para que se den cuenta que de alguna u otra manera se nos van a alargar los cálculos. Vamos a tener que esto va a ser I1 por B11. Voy a obviar la función de temperatura para que no se haga tan largo. Vamos a tener más 2 veces I1 por I2 por B12. B12 con B21 es lo mismo. Y finalmente vamos a tener que I2 por I2 por B22. Si nos acordamos, esto es I1 cuadrado. B11 es lo mismo que B1 puro. Y esto depende de la temperatura. Lo vamos a poner acá. Tenemos más 2 veces I1 y 2. Y esto es B12 que depende de la temperatura. Y este es nuevo. Y tenemos I2 al cuadrado por B2 que depende de la temperatura. B1 y B2 puros ya los sabemos calcular. Y este es el nuevo parámetro que posiblemente nos debieran dar más información, pero este nos da la interacción. Entonces, vamos a calcular todo lo que ya sabíamos, o todo lo que ya sabíamos lo vamos a usar para calcular B1 y B2, pero a la vez que calcular, estimar o buscar la información para un parámetro de interacción, que sería el B12, cuando usamos ecuación virial. ¿Ya? Entonces, se nos alarga un poquito los cálculos, pero podemos usarlos y podemos hacerlo. Entonces, nos vamos a enfrentar a algún ejercicio en algún momento, sí o sí, ya sea en la ayudantía. No sé si alcanzamos a incorporar en el taller esta semana, pero en la vuelta de la semana de receso que vamos a tener, les voy a presentar algún ejercicio respecto a esto. Y puede verse, entre comillas, inofensivo, pero un ejercicio que nos va a tomar por lo menos media hora en hacerlo. Que tenga una línea de enunciado nomás. ¿Ya? Pero no es difícil, solamente hay que ser ordenado, consistente en la anotación y, ok, no nos queda otra que hacer los cálculos necesarios. ¿Ya? Para mezclas líquidas va a suceder lo mismo, solamente que en vez de un Z de vapor va a haber un Z líquido y vamos a usar no virial no sirve para esto, sino que usar alguna ecuación cúbica adecuada para la fase líquida. Y no olvidar, no sé, últimamente no lo había dicho, pero creo que lo dije varias veces al principio, cuando subimos la presión en el sistema y nos acercamos al punto crítico, nuestras ecuaciones de estado ya no modelan muy bien el equilibrio, pero en el contexto de baja presión
las ecuaciones de estado cúbica nos van a modelar bien tanto la fase de vapor como la fase líquida, así que no hay ningún problema en contexto de equilibrio líquido-vapor a baja presión, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Eso es todo lo que quiero recalcar de la unidad 7. Ustedes pueden verlo, de las deducciones que hay ahí, pero esto es lo más importante y ustedes tienen que tenerlo claro de dónde viene, porque lo vamos a usar o vamos a hacer ciertos cálculos. Los cálculos son a partir de expresiones que ustedes van a tener que desglosar, como por ejemplo aquí el BMX que le estaba presentando, a partir de una doble sumatoria. Pero tenemos que aplicar reglas de mezcla, que es lo nuevo que nosotros no habíamos estudiado cuando teníamos compuestos puros. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar la interacción, que es lo que hace que el sistema finalmente se desvíe de la idealidad, la interacción entre moléculas. Y esa interacción va a estar condicionada por la química de cada uno de los compuestos. Si son muy distintos en su estructura química y tienen propiedades físicas muy distintas, el sistema postula ser no ideal. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta? Nos vamos a cambiar de unidad a la 8, donde vamos a retomar lo que son las propiedades de exceso. Que a diferencia de las propiedades residuales, la residual se puede usar para cualquier estado, la función que estamos evaluando, pero el punto de comparación o la condición de borde siempre es gas ideal. O sea, una función de estado evaluada en cualquier condición, para cualquier fase, menos la función de estado evaluada para gas ideal. Eso son las residuales. Pero las de exceso solamente se aplican a líquidos, soluciones líquidas. Y comparamos una propiedad cualquiera de la fase líquida, de la solución líquida, menos una solución ideal. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a proyectarles, voy a cambiar a la unidad, en este caso es la unidad 8. Termodinámica, soluciones reales, propiedades de exceso y coeficiente de actividad, que es lo que nosotros queremos asociar para poder modelar el equilibrio. Entonces, la propiedad de exceso, la función, aquí está, ahí está la definición. Cualquier función de estado de exceso la vamos a definir como la misma función menos la función de una solución ideal, donde vamos a evaluarla a una temperatura y presión constante, pero también una composición constante de la solución, para que podamos tener esa función de exceso. Y bueno, en el mismo apunte se destaca la diferencia que hay con la residual, que la residual, el punto de comparación es gas ideal. ¿Ya? Entonces, nos interesaba, vamos a hacer la analogía cuando teníamos compuestos puros, la diferencia de una propiedad de exceso de la mezcla va a ser la diferencia de la propiedad de la mezcla menos la diferencia en el caso ideal. Entonces, me voy a evitar anotar todo en el cuaderno porque ya está aquí en el apunte, cosas que no son tan complicadas de entender si ustedes lo pueden leer o lo pueden llevar a la práctica. No las voy a desarrollar para no hacerlo tan tedioso, porque igual en termo tiene muchas de estas cosas teóricas que hay que deducir. Posiblemente se ponga muy árido el tema, pero hay una cosa muy importante que no se daban en propiedades residuales, pero sin exceso. Fíjense, voy a agrandar esto y voy a ver si puedo hacer una anotación directamente en el apunte. Fíjense, tenemos esta situación. Delta M, cualquier función de estado. Cualquier función de estado. Entonces, el cambio de la función de estado de exceso es el cambio de la propiedad menos el cambio de la propiedad de la solución ideal. Por definición, el cambio de la propiedad real es la propiedad real menos la propiedad evaluada como si fuera ideal. Y la ideal sería ideal menos ideal, por decirlo así, ¿no es cierto? Y este ideal con el ideal se van. Esto es cero. Entonces, ¿qué particularidad se da acá? Que el cambio de la propiedad de exceso es lo mismo que la propiedad de exceso. ¿Ya? Entonces, cada vez que nos pidan evaluar el cambio de la propiedad de exceso, nos están pidiendo que evaluemos la propiedad de exceso en sí. ¿Ya? Eso no se da con residual y un poquito no sé si nos ayuda un poco.
pero al menos vamos a poder evaluar esa situación de esa manera. Entonces, cuando llevamos esto a propiedades de exceso parcial molar, ¿ok? Por definición, vamos a tener lo mismo, que se evalúa la propiedad parcial molar como la propiedad parcial molar de solución ideal, que finalmente es la molar solamente. Ustedes saben que esto es como un abuso de notación. Parcial molar ideal es lo mismo que una propiedad molar. No se olviden. Estos cuadros resúmenes que vienen ahora son lo importante finalmente de mirar cuando uno quiere acordarse. Ya sabe de dónde vienen todas estas cosas, ya se da cuenta cómo se utilizan, pero se te olvida o se les olvida cómo se escribe la expresión. Bueno, aquí la tabla 8.1 y 8.2 nos van a ayudar un poquitito como ayuda a memoria. Donde queremos evaluar una mezcla ideal. La mezcla ideal, si se acuerdan, es la ponderación de la propiedad de compuesto puro por su composición. Así de simple, en solución líquida. La única diferencia es que, como lo habíamos visto antes para compuesto puro, teníamos la entropía, la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz, con un término adicional que tiene que ver con la composición y el logaritmo de la composición, ¿ya? Donde tenemos que el cambio de la propiedad es cero cuando tenemos una solución ideal hasta la entalpía, y la entropía, energía libre de Gibbs y energía libre de Helmholtz, queda esa expresión de la sumatoria de la composición por el logaritmo de composición. Y como yo les había anticipado, volumen parcial molar de solución ideal es lo mismo del compuesto, es lo mismo que el volumen molar del compuesto. Simple. Y las diferencias vienen dadas de nuevo por entropía, energía libre de Gibbs y energía libre de Helmholtz, donde tenemos que, para solución ideal, el compuesto va a ser la propiedad molar con estos términos que tienen que ver con la composición. ¿Ya? Lo van a tener disponible ahí. No es necesario que lo memoricen, pero sí que tengan en conciencia de qué se trata esto. Estamos agregando términos, estamos agregando notación que no debería enredarnos si seguimos la lógica, la lógica que hay detrás. ¿Ya? Y cuando queremos comparar una solución real, vamos a tener lo siguiente. Tenemos la propiedad real ponderada para toda la mezcla, el cambio con respecto a una solución ideal, que nos da la propiedad de exceso finalmente. Recuerden que la propiedad de exceso es la propiedad real menos la propiedad de solución ideal. Y está dado, por ejemplo, aquí volumen de compuesto I parcial molar menos el volumen molar. Energía interna parcial molar de compuesto I menos la energía interna del compuesto I. Y así sucesivamente. ¿Qué nos va a ayudar a esto? A saber qué tanto los alejamos de la idealidad. Si esto es cero, nuestra solución es ideal. Tenemos herramientas para decir, miren, mi solución se comporta en forma ideal, mi solución se comporta en forma real. Si se comporta en forma real, lo vamos a asociar con el coeficiente de actividad en algún momento, que nos va a dar la cuantificación de esa desviación de la idealidad. Entonces, son todas definiciones que nos ayudan y apuntan a lo mismo. ¿Ya? Entonces, no lo voy a repasar más haberles mostrado las tablas, ustedes ya lo van a poder ver. Y aquí viene cómo vamos a asociar fugacidad en mezcla, cómo vamos a asociar propiedad de exceso con el coeficiente de actividad, que es lo que nosotros necesitamos en la práctica evaluar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de empezar esta parte? Porque yo de nuevo lo voy a desarrollar en el cuaderno, porque esto es importante, que ustedes lo sepan, al menos sepan de dónde viene. No sé si no necesiten demostrar en algún momento, pero por lo menos van a saber de dónde viene. ¿Preguntas? Ya, entonces, lo voy a marcar acá y ya les voy a cambiar la vista. Vamos al cuaderno de anotaciones. En eso estamos. Los marqué ahí. Coeficiente de actividad de un componente en solución.
Entonces, ¿de dónde partimos el análisis? Por definición, la energía Gibbs de exceso parcial molar la definimos como energía libre de Gibbs menos la energía libre de Gibbs parcial molar es como si fuera una solución ideal, donde ID se refiere a solución ideal. Fíjense que esto sabemos por definición que es potencial químico, y potencial químico es un indicador o nos ayuda a identificar el equilibrio, ¿ya? No lo olvidemos nunca. Potencial químico de compuesto en ambas fases tiene que ser igual en el equilibrio. Por lo tanto, si podemos asociar la propiedad de acceso con el potencial químico, estamos determinando una condición que tiene que ver con el equilibrio nuevamente. Entonces, ¿cómo es convenientemente puesto esto? Es despejar el GI, que es el potencial químico. Entonces, potencial químico se puede colocar en función de GI parcial molar, y ese a su vez es GI de exceso más GI ideal. ¿Qué nos está diciendo eso? Cuando evaluamos la energía libre de Gibbs de un compuesto en mezcla, va a ser su condición ideal, o sea, compuesto puro, más un exceso. O sea, ¿qué tanto me estoy alejando de la idealidad? De eso se trata. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. no sé si me perdí un poco, pero sería como lo mismo que residual, pero ahora estamos líquidos. Claro, esa es la analogía, pero recuerde que residual tú puedes, por ejemplo, mira, voy a anotarlo, después lo voy a anotar con verde y después lo voy a borrar. La gran diferencia es que las propiedades de exceso siempre son en soluciones líquidas, ¿ya? Pero una residual, por definición es eso, ¿no es cierto? Están viendo cuadernos, ¿no es cierto? Está la energía libre de Gibbs menos la energía libre de Gibbs de gas ideal. Este siempre es tu condición en residual, siempre es condición de borde para la residual. Pero esta G puede ser en fase líquida, puede ser en fase vapor o puede ser en fase sólida. ¿Ya? Esa es la única diferencia. ¿Qué tanto nos alejamos del valor de gas ideal? Eso es la residual. Ya, perfecto. Porque gas ideal, sabemos mucho, la teoría está bien desarrollada y es relativamente simple. En exceso, siempre mezcla líquida, todo en fase líquida. Esa es la única gran diferencia. Pero es muy análoga toda la situación, ¿ya? Así que agradezco la pregunta porque eso siempre puede generar una duda. Entonces, vamos a ver cómo vamos a asociar esto ahora con un coeficiente de actividad. Y hay un pequeño desarrollo matemático, no nos salvamos de eso, pero es simple, no es nada del otro mundo. Si recuerdan, nosotros podemos evaluar el DGI como un RT de logaritmo de fugacidad en mezcla. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos y está en la unidad 7 y lo vimos al principio de la clase. Si queremos integrar entre dos valores, cualquiera, y en realidad el de abajo es un gas ideal, por lo tanto, anotémoslo como gas ideal. Oh, me quedó feito esto. Lo voy a corregir. Esto es un GI ahora molar, porque es de gas ideal, y arriba un parcial molar cualquiera, dado que queremos comparar con una mezcla real. RT sale de la integral porque estamos a temperatura constante. Y aquí vamos a evaluar condición de borde, fugacidad de compuesto puro, que se va a hacer nuestra condición de borde a una fugacidad en mezcla. Entonces, los voy a marcar acá con otro color para que se recuerden que son las condiciones de borde. Siempre la condición de borde nos ayuda a, con información que ya conocemos. Esa es la idea. Siempre la información que ya conocemos nos va a dar una condición de borde. Muy interesante de aplicar. Entonces, ¿qué tenemos acá? GI menos GI molar y aquí RT de logaritmo
logaritmo de FI partido por FI puro. ¿Ya? Entonces, esto se parece a lo que teníamos arriba. GI es G de exceso más G de parcial molar de ideal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Complementemos la información. Entonces, vamos a tener que GI, por una parte, es G de exceso más GI molar menos GI igual RT de logaritmo, se me borró esto, de logaritmo de FI. Ya. Si ustedes encuentran que hay algo que ir corrigiendo, me avisan por cualquier situación. ¿Ya? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Ya? Arriba tenemos GI parcial molar es GI de exceso por GI ideal, que sería como el molar. ¿Qué nos queda entonces? Se nos van, bueno, voy a hacerlo con otro color, se nos van esos dos, y nos queda G de exceso de la mezcla, podemos evaluarlo como un RT de logaritmo de la fugacidad en mezcla con la fugacidad de compuesto puro. Si estamos comparando las fugacidades cuando el compuesto I participa en la mezcla, cuando el compuesto I está puro. Creo que me equivoqué en una anotación, ¿no es cierto? Fíjense, era anotación de parcial molar. Vuelvo atrás, permiso. Si no es consistente con la anotación, pasan estas cosas. Así que se fijaron que por el solo hecho de tener una anotación mal hecha, uno puede cometer un error ahí. Ahora sí, el resultado final no va a cambiar, solamente que la anotación en este caso no nos complica tanto. ¿Ya? Entonces, de alguna u otra manera, nosotros tenemos que asociar esto a a, al coeficiente de actividad. ¿Cómo se va a formar el coeficiente de actividad en este caso? ¿Alguna idea? ¿Está correcto lo que acabo de hacer? Independientemente del error de notación, pero ¿alguien ve alguna particularidad en esto? Aquí hay una situación que hay que tener ojo cuando estemos demostrando esto, porque así como está incompleto. ¿Qué nos falta? Lo voy a anotar acá. Nos falta un XI ahí. O desearíamos tener un XI ahí. Pero tenemos una situación incompleta. Entonces, voy a volver atrás para mostrar cómo debió haber sido esta demostración para que fuéramos consistentes en esta situación, ¿no es cierto? Voy a ir a este paso y en paralelo al resultado de esa integral, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos que GI de exceso, si ustedes se acuerdan de la tabla que salía a la 8.1 y la 8.2, nos da esa diferencia que evaluado sería más RT perdón, mejor lo voy a hacer un poquito más fácil de lo que sale acá. El GI ideal era
GI, así como la energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz y la entropía tienen un término adicional. Te apuro la anotación. Siempre. Eso sí. ¿De acuerdo? Ese es el ideal. Por lo tanto, cuando evaluamos acá el G ideal, que aparece aquí el molar, lo vamos a incorporar en nuestra definición de la siguiente manera. G de exceso o sea, este término que tenemos acá, lo vamos a evaluar como GI más RT de logaritmo de... ¿Ven? Aquí también se me había pasado algo, ¿no es cierto? Este beta de map ya había integrado. RT logaritmo de FI partido por FI puro y más el término RT logaritmo de XI. ¿Por qué repito estas cosas y tengo estos aparentes errores? Para que si es que a ustedes les tocara revisar esto, se dieran cuenta dónde puede haber una confusión en los términos y cómo reordenarlos. De nuevo, yo no les voy a pedir que demuestren estas cosas, pero sí que más o menos tengan la idea de dónde viene. La teoría está, la pueden ver en cualquier parte, pero que no se pierdan en las definiciones, de tal manera que entiendan nuevamente de dónde va a aparecer el coeficiente de actividad. ¿Y de dónde va a aparecer? Yo creo que ahora ya está lo que nos hacía falta. Le voy a destacar acá, composición de la fase líquida. Ya no está apareciendo lo que nosotros queríamos en el principio. ¿Cierto? Entonces, y aquí hay un término adicional que está apareciendo. Este era un menos, perdón, este es un menos. Lo dejé al lado del otro término para poder hacer la matemática, y este también tiene un menos GI puro, como se salía arriba. Ahora, estos GI puros se van a ir, y los RT nos van a quedar como logaritmo de FI x FI. Y ahora sí nos quedó, digamos, entre comillas, bonito. ¿Se acuerdan que habíamos definido eso? Lo voy a colocar con rojo mejor, para destacarlo más. Esto nosotros lo definimos como coeficiente de actividad. Y aquí es donde la otra vez hicieron un acto de fe prácticamente, ustedes dijeron, ok, el profesor dijo que esto era igual a esto otro. Bueno, efectivamente, y aquí está demostrado, la energía parcial molar de Gibbs en exceso se asocia con el coeficiente de fugacidad. Es más, G y de exceso es igual a la derivada de G de exceso total partido por dNi, evaluado temperatura y presión y los moles del otro constante. Mejor aún, lo colocamos en función de la energía de Gibbs de exceso de la mezcla molar, nota total, más fácil, siguiendo esto para temperatura y presión constante y los NJ distintos ahí. ¿Cuál es la gracia de esto? Que hay modelos en función de la composición para la energía de exceso de Gibbs de la mezcla. Esto es de la mezcla. ¿Qué nos permite hacer eso? A través de una derivada, determinamos la energía libre de Gibbs de exceso parcial molar, y esa, a su vez, con el RT logaritmo del coeficiente de actividad. Entonces, a través de la fugacidad, llegamos a una definición de la energía libre de Gibbs de exceso parcial molar,
que nos determina el coeficiente de actividad. Y el coeficiente de actividad precisamente es el factor de corrección que hemos estado buscando para determinar el equilibrio. ¿Ya? Entonces, voy a volver al apunte. Creo que lo están viendo ahora. Ahí mejor. Y esa es la definición que nosotros buscábamos. ¿De acuerdo? Y vamos a poder determinar la fugacidad del líquido usando ese coeficiente de fugacidad por la fugacidad en mezcla de Lewis Randall, que es la composición por la fugacidad del compuesto puro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya, yo quiero dejarlo hasta acá hoy día. Nos quedan unos minutos, pero no quiero. Siento que hemos visto estas cosas. Hemos ido bastante rápido. Lo único que les podría complementar ahora es que aparece que para Lewis Randall, para la fugacidad ideal, tenemos que se cumple que es lo mismo que la fugacidad en mezcla de Lewis Randall. Acá está. Que es igual a la composición por la fugacidad pura. ¿Ya? Eso ya lo sabíamos. Pero también la condición de borde. Aquí está. Cuando la composición tiende a 1, o sea, compuesto puro, ese coeficiente de fugacidad, perdón, de actividad se transforma en 1, o cuando tiende a 0, se transforma en un coeficiente de actividad en dilución infinita, que ya se los pregunté incluso en el control pasado. Por ahí vi algunos desarrollos y no sé si todos los que están presentes en esta clase lo hicieron correctamente, pero la proyección de la curva a cada uno de los ejes nos daba el valor del coeficiente de actividad en dilución infinita. ¿Ya? Tenía un valor, el más grande, algo así como 4 y el otro era 3, no me acuerdo el orden, pero... Sí, creo que era 4 y 8, algo así. Ya, sí. Entonces, No me es acuerdo la muy bien, proyección pero... hacia los ejes, cuando x vale 0 o cuando x vale 1. Cuando x vale 0, le da dilución infinita de gamma 1, dilución infinita, y cuando x tendía a 1, le da gamma 2 de dilución infinita. ¿Ya? Esa era la respuesta, y ustedes cuando calculaban esto, funcionaba. Entonces, vamos a retomar esto para ver cómo depende de la presión, el coeficiente de actividad, y vamos a ver, formalizar lo que es Henry, lo que es un concepto que se llama actividad propiamente tal. Y la actividad tiene que ver como qué tanto participa o qué tanto aporta un compuesto a la mezcla. ¿Ya? Generalmente está asociado a la composición. ¿Listo? Cualquier gamma mayor a 1 tenemos una desviación positiva y gamma menor a 1 de desviación negativa de la dialidad. Eso indica este gráfico que le estoy mostrando ahora, nada más. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Sí, ¿Tengo preguntas, parece? ¿Sí? sí, que en el apunte, o sea, lo que estaba escribiendo antes, ¿Sí? Dígame. ¿podría volver ahí? Ok, ya, dígame, eso. No me refiero al Ya, al cuando cuaderno. estaba haciendo como la demostración. Ya, volvamos a eso. Acá. ¿En qué Sí, parte? que ahí no me quedó claro por qué el parcial molar y el G molar eran iguales. Porque es ideal. No son iguales. O sea, Aquí lo estoy anotando. Esto ideal es lo mismo que G puro. El parcial molar te indica cómo es la propiedad de un compuesto evaluado en una mezcla. Pero si la mezcla es ideal, ese valor es igual al puro, porque finalmente cuando tú tienes el G de mezcla, a ver, déjame ir a la otra hoja para que sea un poquito más claro. Y esto viene de cuando quieres evaluar para toda la mezcla, fíjate. Si tú tienes, veamos energía libre de Gibbs solamente. De una mezcla cualquiera, siempre va a ser la ponderación
en este caso del líquido, de los parciales molares. Siempre se puede hacer de esa manera. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos la condición ideal, la mezcla ideal, es la ponderación de los puros. Pero, acuérdate que hay un término, sumatoria de los x y logaritmos de x. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Ya? Pero Sí. no es solamente este término, con el ideal. Se le agrega este término que está acá. Entonces, quizás creo entender tu preocupación cuando acá se puso quizás lo más correcto en este subíndice y mantenerlo acá abajo, ¿no es cierto? A lo mejor por eso generé una confusión. Es que esto sea que mantenerlo siempre con esa notación, de tal manera que no Ya, haya ya, problema. ¿Ya? ya. Y yo creo que ahí generó la confusión. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando tenemos la mezcla ideal, claramente el GI ideal uno lo puede evaluar como un GI puro, pero cuando quieres evaluar toda la mezcla, aparece este término adicional que es RT, XI logaritmo de I. Por eso apareció antes. ¿De acuerdo? Pero cuando tú quieres evaluar individualmente, es correcto decir esto. Así como teníamos el volumen, tiene que estar el subíndice y el volumen parcial molar ideal va a ser el volumen molar de compuesto. Lo que pasa es que cuando vas a evaluar ahora toda la mezcla, aparece en energía libre, aparece este término. Entonces, la confusión antes era que yo me estaba refiriendo a toda la mezcla versus compuestos individuales. Toda la mezcla faltaba este término que estaba acá. Entonces, la anotación que puse posiblemente haya producido la confusión. ¿Te quedó más claro ahora o lo vuelvo a repetir? No, ahora sí. Ya, súper. Ya. Ven que la anotación nos puede pasar una mala jugada si uno no es consistente. Yo creo que ahí yo no fui consistente. Entonces ahí lo corregí y va a quedar puesto de esa manera en el apunte. Déjenme mostrar la última cosa aquí en el apunte. Aquí sale un término A cuando lean, tiene que ver con los modelos. Ya vamos a ver los modelos de coeficiente de actividad. Lo importante es que ya hemos asociado y saben por qué la energía libre de Gibbs de exceso del compuesto I es igual a RT logaritmo del gamma del mismo compuesto. Ya sabes de dónde viene y por qué lo vamos a usar consistentemente. ¿Ya? Entonces, la próxima clase, como les decía, vamos a formalizar lo que es Henry y lo que es el concepto de actividad para que a la vuelta alcancemos a ver lo que tiene que ver con los modelos de coeficiente de actividad. Los modelos ya les presenté uno, que es Margules, pero el más simple, era solamente para que sepan más o menos de dónde viene. Pero ahí vamos a empezar a derivar. ¿Ya? Vamos a empezar a regla de la cadena y todas esas cosas. Listo, fue un gusto, que estén bien y nos vemos el miércoles. Chao, profe, que esté bien. Igual ustedes.